Con 1 minuto, bienvenidos. Esta es la primera emisión. Hoy es viernes 3 de octubre. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días y bienvenidos. Mucha atención. Tras 11 días del paro nacional, decenas de videos difundidos en las redes sociales han evidenciado la violencia registrada en la última jornada de protestas. El material muestra agresiones de grupos vandálicos contra transeúntes, conductores, comerciantes que se niegan a sumarse a las movilizaciones y que dañan propiedad privada. En el 11º día del paro nacional, las redes sociales volvieron a evidenciar episodios de violencia que afectaron a ciudadanos ajenos a las protestas, así como a comerciantes y conductores en distintas ciudades. En Otavalo, una de las escenas más impactantes ocurrió en la calle El Rocío, cerca de la vía Selva Alegre-Otavalo, cuando María resultó gravemente herida en el pie, tras ser atacada con un palo que tenía incrustada una varilla metálica. Según testigos, la joven se dirigía a su trabajo cuando uno de los agresores, que intentaba pinchar los neumáticos de su motocicleta, falló y terminó impactándola. Bomberos de la ciudad le brindaron los primeros auxilios, mientras videos difundidos en redes sociales mostraron tanto el arma como la consternación de quienes acudieron a ayudarla. Ay, Dios mío. Toma mi trabajo. Más rápido. No muy lejos, vecinos registraron a un grupo de manifestantes intentando forzar una tienda de víveres con aparente intención de saquearla. Testigos señalaron que al no poder ingresar a los locales con sus dueños adentro, los agresores habrían amarrado las aldabas para impedir que las personas salieran. La violencia también se trasladó a Tuntaqui, cabecera cantonal de Antonio Ante, donde encapuchados utilizaron la misma modalidad para averiar automóviles alrededor del mercado central, dejando el lugar prácticamente desolado. En Guaranda, en tanto, usuarios de la red social X reportaron enfrentamientos entre comuneros y manifestantes que pinchaban llantas y dañaban vehículos. Aquí se puede ver cómo un grupo de personas ataca a un solo ciudadano, arrinconándolo para golpearlo con objetos contundentes. Informó Julián Calahorrano. En Guayaquil, la Cámara de Distribuidores de Combustibles del Litoral apoya la eliminación del subsidio al diésel, pero también espera un aumento en el margen de utilidad, que según ellos está congelado desde hace 20 años. Piden además... La serie de hechos violentos registrados durante los 11 días de paro nacional ha reabierto el debate sobre el alcance de la justicia indígena dentro del marco constitucional. Expertos jurídicos advierten que el mal uso de esta figura podría tener consecuencias en el ámbito penal al involucrar delitos como, por ejemplo, secuestro o asesinato. Un camión incinerado, personas heridas, una de ellas fallecida, además de militares retenidos, ha sido parte del saldo negativo que ha dejado más de 10 días de paro nacional. El pasado miércoles, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, confirmó que los 17 militares que se encontraban retenidos en Imbabura, epicentro de las protestas, llegaron a Quito para ser hospitalizados tras presentar graves heridas. El hecho aperturó el debate nuevamente de hasta dónde se faculta constitucionalmente la justicia indígena. El artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador establece claramente que las autoridades de las comunidades, pueblos indígenas, ellos son, en otras palabras, los que ejercen justicia dentro de su territorio. El artículo señala que la solución de sus conflictos internos no debe ser contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales, por lo que Tipán señaló que existiría una mala práctica al momento de aplicarla. Ahora lo que estamos viendo en la actualidad, que se está mal aplicando la justicia indígena, por cuanto existe relativamente ya un daño a la integridad física de la persona. La justicia indígena tiene muchas limitantes, tiene muchos puntos vacíos y la Corte Constitucional no ha hecho más que dejarlos difusos. Esta mala ejecución podría recaer en figuras penales como el secuestro o muerte de personas sometidas a la justicia indígena, lo que significaría consecuencias de carácter penal. Pero ¿qué sucede con el caso de los policías, por ejemplo, de los militares que les aplicaron justicia indígena? Ahí no hay ningún tipo de conexidad interna con la comunidad. Entonces ese sería el límite con la justicia indígena. No pueden retener ilegítimamente o privar de su derecho a la libertad a una persona porque se está configurando un delito. Los castigos con ortigas, con cualquier látigo, con cabresto, con agua fría, con sus rituales que lo hagan, por supuesto. Pero ya causar la lesión, ya estamos hablando justamente ya de un daño
de una lesión que está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 152. Informó Ítalo Salazar. En el Fortín, al noroeste de Guayaquil. Entre ellas, 2 adultos y un menor de edad. Carolina Pimentel está en el punto para darnos los detalles. Caro, adelante. Buen día. ¿Cómo está Jorge? Caro, muy buenos días, amigos televidentes. Lamentablemente en el sector del noroeste de Guayaquil, en la cooperativa Guerreros del Fortín, se dio un ataque múltiple durante la madrugada. Al menos 3 hombres, entre ellos un menor de edad, como tú decías, Jorge, han fallecido. Esto ocurrió cerca de la medianoche dentro de una vivienda donde al parecer se celebraba el aniversario de una pareja. Entre los fallecidos está precisamente el esposo. El señor Javier Simi tenía 38 años. Se conoce que llegaron sujetos, al menos 3 hombres armados, tumbaron esta puerta. Ustedes pueden ver cómo pues dañaron la seguridad de esta reja metálica. Ahí está, pues incluso las manchas de sangre todavía se ven en el piso. Comenzaron a disparar, ingresaron a esta vivienda. Habían hombres y principalmente mujeres. Los hombres que ingresaron dieron la orden. Uno de ellos, según los vecinos, gritó: maten a los hombres y dejen a las mujeres vivas. Y fueron 2 señores, Javier Simi, de 38 años, quien falleció, también Joao Vélez, de 26, pues al parecer su cuñado, y un joven, un menor de edad, identificado como Snyder M. Tenía solo 16 años. Los 3 fueron acribillados dentro de esta casa, eran las 12 de la noche aproximadamente. Y se conoce que habían al menos 7 mujeres, entre adultas, pues pasaban los 50 años, y también niñas que afortunadamente sobrevivieron. Ellas, pues imagínense ustedes lo traumático, el momento que pasaron, ser testigos de cómo han matado a su papá, a su hermano, a su pareja. Prácticamente una de las mujeres que sobrevivió vio morir a su esposo, a su hermano y a su sobrino político. Imagínense ustedes, una tragedia más de las que lamentablemente semana a semana nos toca informar de lo que ocurre aquí en el noroeste de Guayaquil. Estamos en el distrito Nueva Prosperina. Hace algunas semanas, precisamente en esta zona, cerca del sector de la Casuarina, ya reportábamos otros hechos violentos similares, familias también que han sido acribilladas cuando se encuentran dentro de sus viviendas, y en este caso pues es un hecho similar. La policía está investigando qué ha sucedido, si pues tiene alguna relación con vacunas, con tal vez algún problema entre organizaciones delictivas. La policía se encuentra aquí en el sitio, afortunadamente acompañándonos mientras realizamos esta cobertura, y hasta la madrugada estuvieron aquí agentes policiales y medicina legal haciendo el levantamiento de los 3 cuerpos. Imagínense ustedes, una familia más que ha quedado destrozada, y niñas y mujeres totalmente traumatizadas luego de ser testigo de esta masacre ocurrida aquí en el sector de Guerreros del Fortín. Con esta información me despido, compañeros, ustedes tienen más. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Caro. Tenemos más. Así es, Jorge. Y ve en la pantalla también a nuestro compañero José Morales. José se encuentra justamente en el sector del peaje de entre Guayaquil. El ciudadano se salvó de ser asesinado tras recibir un impacto de bala por delincuentes que lo asaltaron al norte de Quito. La policía atrapó a uno de ellos tras un enfrentamiento. El ciudadano caminaba con su mochila cuando fue sorprendido por estos 2 hombres. Uno de ellos le dispara. Entonces, la víctima cae al piso, herido de bala. Empiezan así a robarle las pertenencias, pero los cálculos les fallaron. Justo en ese momento apareció un patrullero, claro. Los antisociales intentaron huir, pero los uniformados chocaron al carro robado en el que se movilizaban los zampones. Empezó así una persecución y cruce de balas. Ladrones, tratando de asesinar a los gendarmes por evitar su captura. La víctima logró ponerse de pie. En medio de la adrenalina ni siquiera se dio cuenta que sangraba. Por fortuna, no lo mataron. Está vivo de milagro. Que tiene una herida de arma de fuego en el omóplato derecho.
Durante la balacera, ningún uniformado resultó herido. 2 de los antisociales lograron escapar con el arma. Un tercero no pudo hacerlo. Tenemos un detenido que es de nacionalidad venezolana, 28 años. El patrullero quedó en estas condiciones. Ahora será el seguro el que tenga que reponerlo fuera de servicio por unos 2 meses. Con las pruebas que hay, se espera que la justicia prive de la libertad al extranjero que con sus cómplices se dedicaba al asalto y robo con arma de fuego a todo aquel que para su mala suerte se cruzaba por su camino. Puesto a órdenes de la autoridad competente, esperemos que no vuelvan a ingresar por esa puerta giratoria que muchas veces suele pasar con la función judicial. Y mañana esté libre nuevamente, atracando en las calles de acá en el norte de Quito. Informó. De la mañana con 38 minutos, tras la eliminación del subsidio al diésel, el gobierno nacional emprendió una compensación masiva tanto a transportistas como al sector agrícola. Para hablar sobre estos temas fundamentales, hemos citado al señor ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, para que nos dé detalles de este tema. Ministro, buen día, bienvenido. Buenos días, primero que nada es un gusto estar aquí, un saludo a toda la audiencia. Y sí, es importantísimo decir algo que la ciudadanía tiene que conocer. El presidente Daniel Noboa no hubiera tomado una medida como la eliminación del subsidio del diésel sin varias medidas conexas que van justamente a ayudar a los más necesitados. Es importante que se conozca que el subsidio del diésel debió haber llegado a la gente más necesitada, pero en realidad fue una tubería rota que llevó todos los recursos o muchos de esos recursos a las mafias de la minería ilegal y a las mafias del contrabando de combustible. Hoy se eliminó el subsidio del diésel, pero todos esos recursos se están distribuyendo a la gente más necesitada. Hay 50.000 nuevas familias en el bono de desarrollo humano. Hay el bono raíces al sector agrícola a 100.000 agricultoras con $100. Esos son 100 millones de dólares. Hay el crédito productivo 7x7, que a 7 años plazo y 7% de tasa de interés permite dar créditos productivos al sector agrícola. Hay la entrega de tractores, de más de 1.200 tractores que ya se han empezado con la primera fase en Sierra Centro, en donde pueden usar ese tractor para labrar la tierra en el sector rural del campo, que es importantísimo para el sector agrícola. En el sector del transporte tenemos compensación a los usuarios del transporte público a través de una compensación por el galonaje mensual que se utilizan en el sector del transporte público, y no solo el inter y el intraprovincial, que es el regulado por el Estado, sino el urbano, que es regulado por los gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos el Plan Nuevo Transporte, que contempla la entrega de un bono de chatarrización de hasta $23.000 dependiendo del tipo de vehículo y la antigüedad del vehículo, y también el posible acceso a un crédito productivo de 9% de interés y 7 años plazo para cambiar la unidad y renovar la flota de automotor de todo el sector del transporte. Y también en ese mismo plan existe la posibilidad de que si un transportista se quiere retirar de la actividad, reciba el bono, un porcentaje del bono, y pueda retirarse de la actividad sin ningún problema. Adicional, tenemos otras medidas como la inversión en la red vial estatal de zonas de descanso para el transportista pesado, y también pesos y dimensiones para controlar los pesos que hoy están descontrolados. Ahora, ministro, según el gobierno se ha destinado hasta la fecha un poco más de 450 y hasta 500 millones de dólares en todas estas compensaciones, porque son diferentes frentes. En el caso puntual de los transportistas, más de 19.000 de ellos ya han cobrado esta compensación de más de $1.000. Esto en virtud de lo que se decidió en el gobierno por la eliminación del subsidio al diésel. Esta asignación supera los 14 millones de dólares. ¿Cuánto se está distribuyendo en esa parte específica de los transportistas? Porque hay algunos segmentos. Hoy tenemos cerca de 15 millones de dólares que se han gastado. Ese es para transporte público de pasajeros y evidentemente responde a los pagos en la medida en que se han ido registrando y para el primer mes. Evidentemente esto va a seguir por más meses y por eso los números van a ir aumentando periódicamente, porque recuerde que lo que se hizo fue un análisis técnico con la base de datos del Servicio de Rentas Internas, la Agencia Nacional de Tránsito, para ver cuál era el consumo mensual de las modalidades a las cuales se están compensando, y en función de eso se determinó para el transporte urbano una discretización por provincia, para el transporte inter e intraprovincial solo por modalidad. En función de eso es lo que se le paga a cada transportista mensualmente, y eso es lo que se ha venido haciendo, y a medida que se van registrando, al día siguiente hay el pago, y eso en la primera fase, y después el siguiente pago es un mes posterior. Ahora, en el caso del pago de estas compensaciones,
se articuló una estrategia para quienes no podían cobrar desde sus cuentas porque tenían algún inconveniente. Lo podrán hacer en efectivo en las agencias de Banecuador, del Banco del Pacífico y también de las entidades financieras aliadas. ¿Cómo se articuló eso? Entiendo que empezó desde el día de ayer. Sí, empezó desde el día de ayer y tengo que decir que ayer hubo algunos problemas con ciertos transportistas que fueron allá. Pido disculpas por ello. Ayer solucionamos el problema y hoy pueden sin problema acercarse a esas entidades bancarias a poder hacer el cobro respectivo. Eso es sumamente importante que lo sepan. Fue justamente a raíz del problema que teníamos de que ciertos transportistas tenían inactivas las cuentas o con problema de alguna coactiva y no queríamos que dejen de cobrar y se implementó ese sistema como se lo hace en varios otros mecanismos de pagos del Ministerio de Desarrollo Humano. Ahora, hubo una modificación con un decreto ejecutivo, ministro, y se entiende que a partir de eso, en el caso de la transportación intraprovincial e interprovincial, ya no van a tener 8 meses de compensación, sino solamente 6. Eso significa que van a cobrar más plata de lo que antes estaban percibiendo porque subirían de 1.000 a 1.800, ministro. ¿Cuál fue allí la estrategia? A ver, digamos, es importante decir, y este es uno de los motivos por los cuales el sector del transporte no está paralizado el día de hoy, que nosotros hemos mantenido una agenda compaginada con ellos, no solo a raíz de la eliminación del subsidio nos pusimos a dialogar, sino que llevamos un diálogo permanente en donde trabajamos en esta agenda conjunto que tenemos. Entonces, cuando nosotros tomamos la medida, hubo una serie de conversaciones para ver si se podía reducir el plazo y aumentar la compensación, y eso es lo que logramos. Es básicamente un acuerdo con ellos y evidentemente estamos trabajando en otros mecanismos con ellos. Hay un pago de una deuda histórica que se le debe al sector del transporte público de cerca de 80 millones a varios transportistas por la media tarifa y eso se está honrando y se van a pagar 11 millones este año, y hay varios otros temas que estamos conversando en conjunto como la tercera placa y otros proyectos que se están adelantando con ellos. ¿En qué momento empiezan ya con la transportación comercial? Pesados, mixtos e institucionales, ellos solo tendrán una compensación por 3 meses y el Estado pondrá allí 51 millones de dólares. Sí, correcto. Tenemos que convocar al CUERNER, que ya está siendo montado, es un comité de energía que tiene que regular el tema, y una vez hecho eso va a haber un decreto ejecutivo y yo esperaría que máximo martes, miércoles de la próxima semana estemos trabajando con eso. Si en el caso de ellos solo serán 3 meses, ¿cuál sería el siguiente paso? A ver, el siguiente paso, tenemos que entender que el transporte comercial en su gran mayoría está sujeto al libre mercado. Esto es oferta y demanda. Y nosotros hemos mantenido mesas de diálogo con el sector empresarial, productivo, industrial y también con el sector del transporte para que haya este reconocimiento de un aumento de flete por el incremento del diésel, evidentemente, pero también reconocemos que va a haber una transición hasta que eso suceda y esta compensación va justamente en ese sentido, para que en la transición se pueda conversar y se puedan ajustar todos los temas que se tengan que ajustar. Hago un llamado, sí, al sector privado, que es muy importante a que se reconozcan y que se sienten en mesas técnicas. El hecho de que se vaya a compensar en cierta medida ciertos valores a ellos no quiere decir que no haya que tener esta conversación técnica para ver cuál es el aumento del flete. Ministro, a propósito de esta coyuntura, según la información que se actualiza, aún se mantienen 5 provincias con varios puntos de acceso vial bloqueados. Esto por el paro nacional que ya tiene 12 días, protagonizado por la CONAIE. De acuerdo a esa información, Imbabura, Chimborazo, Bolívar, Pichincha y Cañar están en esta compleja situación, ministro. ¿Qué datos tiene usted a esta hora? Protagonizado por la CONAIE y varios otros actores más. Sabemos claramente, y el presidente lo ha dicho, de que hay mafias involucradas también y hay otro partido político que ya se sumó al paro de frente y se sacó la máscara. Ahora, dicho esto, Imbabura sí está con algunos problemas porque en el 35 en varios puntos han cerrado. No es que hay varias vías cerradas, hay una vía en varios puntos cerrados, pero es la vía principal, claro está. Y ya vimos también, hay videos que están circulando de propios ciudadanos que ya están cansados del paro y están saliendo a desbloquear calles. Eso en Imbabura. En las otras provincias tenemos ciertos cierres que están siendo atendidos por el bloque de seguridad también, y también el Ministerio de Infraestructura está dando soporte a ellos en la medida en que se necesite para ir desbloqueando. Y son bloqueos que se están comportando dinámicamente. Una vez que se cierran, nosotros entramos a abrir. Al día de hoy sí teníamos un problema en Chut que ya estaba siendo atacado, que es justamente el punto central de Cañar, en donde básicamente la vía que va de la sierra a la costa, del Troncal a Chut,
hay que desbloquearla, y también teníamos ciertos problemas en Alausí y en Tixán que ya están también siendo resueltos. ¿Por qué no se ha logrado finalmente un diálogo, ministro? ¿Se ha caído esa intención debido a las divisiones al interior, incluso de la Federación Nacional de los Pueblos Quichua, ¿no?, con los Caranqui y demás? En la práctica, ¿es posible un diálogo cuando el señor Marlon Vargas ha dicho que las condiciones son derogar el decreto 126, bajar el IVA al 12% y no a la constituyente? No se puede llamar un gobierno si es que no dialoga con la gente permanentemente. Nosotros venimos dialogando siempre con la gente. El sistema de las 18 medidas compensatorias, en las 18 medidas económicas, contrarrestan a una medida económica. Recordemos, todos los ciudadanos tenemos que tener claro que esa medida económica, la eliminación del subsidio del diésel, está destinada a que mucho de ese recurso que antes iba a las mafias vaya a la gente. Y el resto de 18 medidas son todas para entregárselo a la gente. Y con ellos son los que tenemos que tener el diálogo, con ellos son los que hemos tenido el diálogo y vamos a seguir teniendo el diálogo. Sin embargo, vemos que los problemas siguen: vandalismo, violencia, amenazas, oxígeno que no estaba llegando a un hospital en Otavalo, por ejemplo, ministro. Originado por muy poca gente que está queriendo generar caos por motivaciones políticas. Ahora, sí, quiero ser enfático. No quiero decir con esto, y lo reconocemos, de que pueda haber gente que esté en desacuerdo con la medida. Ahora, es muy poca porque la mayoría de gente, nosotros hemos contemplado un plan para poder ser atendido. Usted sabe lo que es entregar a 50.000 familias más el bono de desarrollo humano. Usted sabe lo que es que 100.000 agricultores reciban $100. $1.000, perdón. Y también la entrega de tractores a los sectores más afectados. Y al sistema de transporte público compensarlo para que no haya aumento de tarifa. Estamos haciendo 18 medidas económicas que permiten contrarrestar la primera. Entonces, hay otros que lo que quieren es generar caos. Ministro, entonces, ¿cómo se interpreta el papel de la CONAIE? Si hay una compensación masiva del Estado, cerca de $500 millones, ellos no quieren acceder a eso. Si uno piensa con buenas intenciones es desconocimiento, y si uno piensa con malas intenciones es que están haciendo una postura política para generar la desestabilización del gobierno. ¿Y campaña por el no para el próximo 16 de noviembre? Seguramente, no me sorprendería, seguramente. Para concluir, ministro, se nos agota el tiempo. Ayer la Cámara de Distribuidores de Combustibles del Litoral decían que se han unido a unas mesas técnicas con el objetivo de que finalmente, después de 25 años, se haga un ajuste en el margen de utilidad. Hoy ellos perciben 16 centavos en eco y extra y 13 en el diésel. La aspiración es 6 centavos. ¿Cómo va a quedar eso? Mire, es un tema que hay que conversarlo. Yo he conversado con ellos, hemos tenido una mesa de diálogo también con la ministra Manzano y con las varias cámaras que existen en ese sector. Y es un tema que tenemos que conversarlo, es un tema que ya ha sido dilatado por mucho tiempo, como usted bien lo indica, y hay apertura para poder hablar del tema una vez superado esto de aquí. ¿Esto podría estar atado a la fecha establecida para que entre el sistema de bandas como ya funciona con extra y eco? Sí, podría ser, exactamente, y entrar con eco antes, quizás. Ahora, para concluir, créditos preferenciales a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, ministro, $6.7 millones con créditos de hasta $20.000. En las cooperativas de crédito, porque esa plata va allá, el promedio de las tasas bordea el 8 y hasta el 10%. ¿Cuál sería la tasa que tendrían los transportistas? Porque aquí el objetivo es facilitar el camino, pues, ¿no? Sí, y importantísimo. Hay tantas medidas económicas compensatorias como el VIESA, pero esa ataca justamente al transporte comunitario, que es un transporte informal, no censado. Nosotros igual lo estamos censando ahora, porque es muchas de las camionetitas que llevan de la zona rural a la zona urbana y que son camionetas particulares a efectos de la formalidad de la Agencia Nacional de Tránsito. En ese sentido, este producto es muy bueno. La tasa de interés me coge, lo vamos a enviar por mensaje cuál sería el valor, pero es un producto que está pensado justamente para ese transportista comunitario que nosotros no lo podíamos censar y no lo teníamos censado porque está en la informalidad. Agradecemos la comparecencia del señor ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque. Él ha dado detalles de todo lo que hace el gobierno a partir de la eliminación del subsidio al diésel. Más de $500 millones en compensaciones a transportistas y también agricultores. Se ha señalado las clases más populares. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Así concluimos la entrevista del día. Vamos a una pausa. De regreso, amigos. 2 hechos violentos se registraron la tarde de este jueves. El primer incidente se dio en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Una mujer fue asesinada por disparos dentro de un restaurante. En la escena del crimen se pudo visualizar que una de las balas traspasó una puerta del local.
Al lugar llegó criminalística para recabar los indicios balísticos e iniciar con las investigaciones correspondientes. Asimismo, Medicina Legal realizó el levantamiento del cadáver. Hasta el momento, la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre este suceso. Mientras que en las calles de Antepara y El Oro, centro de la ciudad, un hombre fue baleado cuando se movilizaba en su vehículo. En el automotor quedaron registrados 4 proyectiles. La víctima fue trasladada a una casa asistencial mientras las autoridades están investigando cuál fue el motivo de este ataque. Bien, vamos con más información. Otros sujetos fueron detenidos tras 5 allanamientos. Según la Policía Nacional, serían miembros de una estructura criminal que se dedicaba a la sustracción y el desmantelamiento de vehículos. Entre su accionar consta el asalto a una ambulancia cuando atendía una emergencia. Fueron necesarios 5 allanamientos en el sur de Quito para detenerlos. Decían no saber nada. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! La meta, dar con una banda que operaba así. El pasado 17 de septiembre desvalijaron una ambulancia en Chiriyacu, sur de Quito, cuando elementos de ayuda atendían una emergencia. Los vimos también en otro reportaje, cuando robaron el cerebro de este camión mientras los propietarios descansaban. Ahí, envenenaron a media docena de perros para lograr su objetivo. Mire a este hombre corpulento, encargado de eso. Sería el mismo que fue detenido la madrugada de este jueves. Supuesta cabeza de esta organización. Se procedió a desarticular una organización delictiva del GDO Los Lobos. Se dedicaban al robo de locales comerciales y desmantelamiento de automotores. Unos 8 carros a su haber durante los últimos 20 días. Este perjuicio causaron a los propietarios. El monto real de la pérdida entre todas las autopartes que ellos se han sustraído, estamos hablando de $43.500. Obteniendo así jugosas ganancias individuales. Lo afirma el jefe de la Brigada Anticriminal, Santiago Lozada. Más o menos unos $3.100, pero estamos hablando de 8 eventos, ¿no? 3 de los 4 detenidos presentan antecedentes penales por robo y tráfico de drogas. Se movilizaban a bordo de este carro de propiedad del supuesto líder. Él era quien hacía los recorridos para toda la organización. Contaban con un sistema para ocultar las placas y balizas para fingir ser miembros de la fuerza pública. Como evidencias, 21 accesorios, dinero en efectivo y un kit de primeros auxilios que se presume se sustrajeron de la ambulancia. Si usted logra reconocerlos, presente la denuncia y que sea la justicia la que determine su futuro, a la espera de que tomen la mejor decisión y no vuelvan a delinquir. Informó Marilyn Jaramillo. 8 de la